En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Si no te puedes fiar de tus aliados, ¿qué te queda? Lo que está ocurriendo en Alberta, en la provincia occidental de Canadá, cuya economía descansa en gran parte en sus ricas reservas de combustibles fósiles, es una forma de agresión, de ataque geoestratégico que tiene capas que conviene desgranar. Y es que sabemos que ahora mismo hay una primera genuina. Existe en Alberta un sentimiento real de agravio respecto de la capital federal del país, respecto de Ottawa. Una sensación, un tipo de tensión territorial relativamente habitual en muchos países federales. Se coquetea con una independencia, con un referéndum, y eso forma parte del debate democrático normal de cualquier país que respete los derechos de sus habitantes. Pero hay una segunda capa que nos ocupa aquí con mayor certidumbre y que es más relevante para nuestro propósito, más apropiada. Un agravio genuino, el que tienen los habitantes de Alberta, que se ve amplificado, que se ve instrumentalizado y explotado por actores externos que tienen intereses espurios respecto del futuro de Canadá. Tienen ganas de desestabilizar el país. Tenemos a una Rusia que lleva décadas desarrollando una doctrina, la llamada medidas activas, operaciones de influencia diseñadas para exacerbar divisiones internas en adversarios occidentales sin necesidad de disparar ni un solo tiro. Tenemos muchos ejemplos. El procés, el separatismo catalán, como no, incrementado en su foco y en su altavoz con las actividades en las redes de Rusia, las tensiones en Estados Unidos, movimientos antieuropeos en Francia, en Italia, el Brexit en Reino Unido. Pero, por lo tanto, no es novedoso que Rusia también intervenga en esto. Alberta es el último capítulo de ese manual para intentar perjudicar a Occidente. La historia de Alberta tiene una particularidad que lo hace diferente a esos casos que hemos citado. Y es que otro actor que también está alimentando el separatismo albertano no es un adversario declarado de Canadá, todo lo contrario, es un aliado, además histórico, y más próximo no puede serlo porque es el país con el que Canadá ha compartido sacrificios militares en 2 guerras mundiales, en el desembarco de Normandía, en Corea y Afganistán, con el que tiene un acuerdo de libre comercio. Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos, porque funcionarios de la administración Trump han mantenido reuniones con líderes separatistas albertanos. El propio secretario del Tesoro ha declarado públicamente que Alberta tiene mucho más que ver con Estados Unidos que con el resto de Canadá y que es un socio natural perfectamente legítimo. Esto no es más que una traición que trasciende lo diplomático, pero no nos engañemos, no es una novedad histórica, al menos en lo que se refiere a la relación entre Estados Unidos y Canadá. Durante el siglo XIX, cuando Canadá era todavía parte del Imperio Británico, Estados Unidos llegó a desarrollar planes militares detallados para la conquista e invasión del territorio canadiense. O sin ir más lejos, mucho más cerca en el tiempo, el War Plan Red, elaborado en los años 20 del siglo XX, no estamos hablando de una época tan remota, se elaboró un plan por parte del ejército de Estados Unidos que preveía una invasión en toda regla de Canadá, que incluía la captura de varias ciudades como Montreal, como Quebec City y Halifax, y que ese plan no es fruto de conspiranoia de canadienses que se quejen, era doctrina militar oficial, revisada, actualizada periódicamente y desclasificada con el paso del tiempo.
Las fuentes que nos cuentan de este plan y esa aspiración de invadir Canadá por parte de Estados Unidos no es otra que el propio ejército estadounidense. La idea de que Canadá pueda ser parte de Estados Unidos, por lo tanto, no es una ocurrencia de Donald Trump, pero Trump ha actualizado esa retórica del Estado número 51, de que va a borrar la frontera con Canadá, porque Canadá se aprovecha de Estados Unidos y de su riqueza. Pero lo que ocurre ahora en Alberta añade una dimensión más preocupante porque es una acción política coordinada, destinada a estimular desde dentro el separatismo, un proceso que sin duda beneficiaría a Washington de manera directa. A todo esto, la reacción de las autoridades canadienses pues es bastante medida, como suele ser habitual la política en este país, que tiene, a lo que vemos, más de europeo que de americano del norte ahora mismo. Mark Carney pide respeto a su soberanía, la de los canadienses, e insiste en que las decisiones sobre el futuro de Alberta corresponden solo a los ciudadanos de Canadá. Para Rusia, Canadá fracturado es un objetivo de valor en sí mismo porque debilita al conjunto de Occidente y demuestra, además, que las democracias liberales pueden ser tan vulnerables como las autocracias, como cualquier otro sistema. Por otro lado, para Estados Unidos, al menos en la lógica actual de la administración que ocupa la Casa Blanca, un Canadá con una cohesión interna debilitada es más manejable, es más dispuesto a hacer concesiones comerciales, concesiones energéticas, estratégicas, es mucho más obediente que ese Canadá que Mark Carney defiende, más seguro y más unido. Pero si lo miramos desde fuera, es verdaderamente representativo y una buena fotografía del tipo de relaciones que mantiene Estados Unidos con quienes en principio son sus aliados. Sabemos desde hace tiempo que Estados Unidos es un aliado desleal. Lo confirmó la filtración de programas de vigilancia de la NSA. Washington espió sistemáticamente a líderes de sus aliados más cercanos, desde Angela Merkel hasta presidentes iberoamericanos. Pero esto es un paso más allá, es intentar fracturar a tu aliado más cercano. Canadá y Estados Unidos compartieron, como dije, las playas de Normandía, el esfuerzo de la Guerra Fría, la respuesta al 11 de septiembre. Y este es el pago de Washington a quien le acompañó en momentos difíciles. No se me ocurre mejor aviso a navegantes. Hacemos un alto en el camino, la vuelta de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico, no se vayan. Elysium Dental combina tecnología de vanguardia con un equipo humano que dedica el tiempo y cariño necesarios diseñando tu mejor sonrisa. 2 clínicas céntricas en Madrid, Juan Bravo y Simancas, para cuidar tu salud dental. Claridad en cada diagnóstico, recomendaciones éticas y tratamientos personalizados. Entrar en Elysium es sentirte en buenas manos. Elysium Dental. Ir al dentista nunca fue tan cómodo. elysiumdental.es. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Si te piden dinero o datos con prisa, algo no cuadra. Antes de hacer clic o pagar, confirma por un canal oficial quién está detrás. Consulta siempre webs o apps de confianza. Así de fácil. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Rocarrey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 8 de mayo los veremos a todos en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. El mundo en vilo ante las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. La tensión en el estrecho de Hormuz disminuye ante la expectativa de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, reforzada por el anuncio de Trump de que las conversaciones entre ambas partes son muy buenas y ve posible alcanzar una solución. En medio de las tensiones, Irán ha negado cualquier implicación en la explosión registrada en un buque operado por una naviera surcoreana, mientras que la propia compañía ha contradicho la versión de Donald Trump de que la embarcación navegaba cuando fue atacada. Líbano continúa sumida en la violencia a pesar del alto el fuego. Alto el fuego que cumple 3 semanas, pero a pesar del cual los ataques de Israel sobre el sur del país son diarios y sin avances para el inicio de las negociaciones. Mientras, y en Gaza, Hamas ha confirmado que el hijo de uno de los presidentes de su buró político ha muerto en un ataque aéreo israelí. Se trata del hijo de Al-Hajija. Anteriormente ya había perdido 6 niños en ataques israelíes en 2007, 2008, 2014 y 2025. Ese año sobrevivió a otro intento de asesinato en Doha, cuando Israel intentó eliminar el liderazgo de Hamas. El activista español retenido por Israel se mantiene en huelga de hambre. Saif Abu-Qessek se mantiene en huelga de hambre, que incluye también desde ayer no ingerir líquidos tras ser apresado hace una semana junto al brasileño Thiago Ávila por fuerzas israelíes que asaltaron su barco de la flotilla Global Summit en aguas internacionales. El crucero Ondius navega ya hacia Islas Canarias. Para fijar los protocolos a seguir cuando el crucero llegue a Tenerife, se han reunido esta mañana Sanidad, Protección Civil y el Gobierno de Canarias. Desde el Gobierno canario persiste la desconfianza. Las autoridades canarias quieren conocer en detalle la situación sanitaria del crucero y los protocolos. La ministra de Sanidad, Mónica García, insiste en que el Gobierno canario ha estado informado en todo momento. Están informadas las familias, están informadas las comunidades a las que pertenecen los tripulantes y el pasaje de este barco y, por supuesto, en todo momento, desde el minuto 1, ha estado informado el Gobierno canario a nivel técnico, con los técnicos de salud pública, a nivel político, yo personalmente con el presidente Clavijo. Por cierto, que una azafata del vuelo en el que viajó la holandesa con antivirus ha sido ingresada con síntomas en Ámsterdam, según la cadena de televisión RTL. La azafata de la aerolínea KLM habría estado en contacto con una mujer que falleció en Johannesburgo a causa de la infección. Elecciones municipales en Reino Unido. Comicios que se celebran en partes de Inglaterra y las regiones de Escocia y Gales y que llegan en un momento en el que el primer ministro y líder laborista Keir Starmer se enfrenta a niveles muy bajos de popularidad. Trump recibe en la Casa Blanca a Lula. Una visita marcada por las negociaciones para evitar nuevas restricciones comerciales contra Brasil y por el interés de Washington en ampliar la cooperación en áreas estratégicas como los minerales críticos. El Papa recibe en el Vaticano a Marco Rubio. Cita que se produce tras el encontronazo entre el pontífice y el presidente Trump a causa de la guerra en Irán, y en la que Rubio quiere tratar la posibilidad de que la Iglesia distribuya en Cuba más ayuda humanitaria enviada por Washington. Allí, en Cuba, el sector turístico es uno de los grandes damnificados del bloqueo petrolero estadounidense. La mayoría de las aerolíneas han suspendido o reducido sus vuelos y muchos hoteles han cerrado temporalmente, mientras La Habana ve cómo caen en picado sus vitales ingresos en divisas. La guerra en Ucrania multiplica la exportación de drones de Taiwán a Europa. Exportación que se ha multiplicado por 40 ante la demanda provocada por la guerra en Ucrania. Un tirón que la isla está aprovechando para desarrollar su propia industria de vehículos no tripulados, claves ante un eventual conflicto armado con China. Ahondamos ya en toda esta información geopolítica, Blanca. Horas decisivas las que enfrenta el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El mundo contiene la respiración ante una pregunta que puede cambiar el mapa energético y geopolítico del planeta. ¿Aceptará Irán el memorando de paz enviado ayer por Estados Unidos? Son Rubén Gil. Cuando ayer Washington puso sobre la mesa un memorando de 14 puntos para llegar a un acuerdo de paz, dio 48 horas a Irán para contestar. Y el reloj sigue corriendo. La respuesta de Teherán debe llegar como muy tarde mañana viernes, aunque desde la CNN aseguran que Irán entregará su respuesta hoy mismo a los negociadores pakistaníes. Pero ¿qué incluye ese documento? En lo esencial, Irán se comprometería a una moratoria en el enriquecimiento de uranio. Estados Unidos levantaría las sanciones y descongelaría miles de millones de dólares en activos iraníes
pakistaníes bloqueados en todo el mundo, el estrecho de Hormuz, entre tanto, volvería a abrirse de forma gradual a lo largo de un mes y además el acuerdo contemplaría el traslado a Estados Unidos del uranio altamente enriquecido que Irán tiene en su poder, inspecciones sorpresa de Naciones Unidas y el compromiso iraní de no buscar jamás un arma nuclear. En teoría, el memorando suena bien, aunque en la práctica su implementación podría ser más complicada y hay un detalle que puede echar al traste con el acuerdo final: la duración de la moratoria nuclear. Washington exige 20 años, Teherán ofrece 5. Las fuentes más optimistas hablan de que el punto de encuentro podría estar entre 12 y 15 años, pero eso aún está por verse. Como también está por verse la paciencia de Trump. Ya ha lanzado un mensaje que no deja lugar a dudas. Si Irán no acepta la propuesta en 48 horas, vendrán bombardeos de una intensidad muy superior a todo lo visto hasta ahora. No es la primera vez que el presidente estadounidense amenaza, aunque sí es la primera que el plazo es concreto y termina, como decimos, mañana viernes. En Irán tampoco es que exista unanimidad para aceptar la propuesta estadounidense. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ismail Baghei, ha confirmado que Teherán está revisando la propuesta y que transmitirá su respuesta a través de los mediadores pakistaníes. Y eso es todo lo que ha dicho oficialmente. Pero por dentro, según fuentes cercanas a las negociaciones, el liderazgo iraní está fracturado. Hay quienes quieren cerrar el acuerdo y hay quienes se niegan a cualquier concesión nuclear significativa. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el verdadero poder en la sombra, es el gran obstáculo interno, y con el ayatolá Ali Jamenei muerto en los ataques del pasado 28 de febrero, el vacío de autoridad suprema complica aún más la toma de decisiones. Sin acuerdo, así es como ha terminado la reunión de urgencia que ayer mantuvieron las instituciones europeas para cerrar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, después de que Donald Trump anunciara un arancel del 25% a los automóviles europeos. Gemma González. La tensión comercial entre Washington y Bruselas tiene nombre y apellidos: 25%. Eso es lo que Trump amenaza con imponer a los vehículos europeos, y la Unión Europea no acelera la implementación del pacto comercial. Una amenaza que ha puesto patas arriba a las negociaciones internas en Europa y que ha dejado al descubierto las profundas divisiones que existen entre los 27. Como en otras muchas ocasiones, Europa no habla con una sola voz. En la reunión de esta madrugada, el Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos, y el Parlamento Europeo han chocado frontalmente sobre una cuestión clave: las salvaguardas. La Eurocámara quiere que el acuerdo incluya mecanismos de protección que permitan frenar su aplicación si Washington sigue lanzando amenazas, es decir, un seguro ante las veleidades de Trump. Y no están solos. España, Francia, Finlandia y Luxemburgo comparten esa posición. Pero otro grupo de países, liderados por Alemania, se opone. Berlín teme que esas salvaguardas dinamiten el acuerdo antes de que nazca y que provoquen precisamente la reacción de Trump, que dicen querer evitar. El resultado: punto muerto. Las instituciones comunitarias tendrán que volver a sentarse en los próximos días para intentar desatascar la situación. Mientras tanto, la diplomacia no se detiene. El martes, el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, se desplazó a París aprovechando la reunión de ministros de comercio del G7. Allí se sentó frente al representante comercial estadounidense Jamieson Greer y le trasladó el mensaje de Bruselas. Europa quiere cerrar el acuerdo, pero exige volver a los términos de Thornberry, es decir, el 15% para todos, no el 25% para los coches. La reunión fue cordial en las formas, pero la distancia entre las posiciones sigue siendo considerable. Si todo lo demás falla, Europa tiene sobre la mesa una opción que por ahora nadie quiere pronunciar en voz alta, pero que está ahí: el instrumento anticoerción, una herramienta jurídica que permitiría a la Unión Europea imponer aranceles a Estados Unidos por valor de 93.000 millones de dólares si fracasan los esfuerzos diplomáticos y Washington materializa sus amenazas. Sea como sea, la Unión Europea se juega mucho con este acuerdo comercial. El estrecho de Hormuz ya ha demostrado lo que una interrupción del suministro energético puede hacer con la economía global. Una guerra comercial entre las dos mayores economías occidentales tendría un impacto de proporciones comparables, aunque más silencioso y más lento. La industria del automóvil europea, que ya atraviesa una transformación histórica hacia el vehículo eléctrico, no puede permitirse además un arancel del 25% en su principal mercado de exportación. En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer se enfrenta a una prueba de fuego en las elecciones locales. Ciudadanos de Gales, Escocia e Inglaterra acudieron a las urnas con una intención de voto poco esperanzadora para los laboristas, que de cara a las generales podrían tenerlo difícil para recuperar la mayoría absoluta que les dio el control del número 10 de Downing Street hace 2 años. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha llegado el partido de Starmer a una tasa de popularidad de tan solo el 15%? Manuel Fernández Avilés.
Dentro de Reino Unido, los territorios descentralizados votan parlamentos propios que pueden impulsar normas sobre asuntos civiles particulares y algunas alcaldías. Escocia se decanta desde hace décadas por los nacionalistas. Irlanda del Norte, que hoy no vota, sigue marcada por su pulso entre unionistas y separatistas. Inglaterra se divide entre conservadores y laboristas y Gales se entrega mayoritariamente al laborismo, siendo uno de los feudos del partido de Starmer. Después, de cara a las generales, la población se decanta por el voto útil, ya que el sistema da escaños solo al partido que más votos obtenga en cada uno de los 650 distritos del país, aunque no tenga mayoría absoluta. Esto suele dar ventaja a los partidos tradicionales, incluso en Irlanda del Norte y Escocia. Aunque no hay una correlación directa entre los resultados de las elecciones locales y las generales, en esta ocasión se vaticina una derrota electoral, incluso en Gales, por primera vez en un siglo, y una pérdida general de apoyos en el resto de naciones autónomas. Miguel Ángel Melián es analista internacional y consultor de asuntos públicos. Estamos en un escenario bastante complejo, con una reestructuración en líneas generales del sistema político de Reino Unido, con un Reform UK que cada vez está adquiriendo más protagonismo, un Farage que está consiguiendo crecer en las encuestas también de forma bastante considerable. Starmer viene de un contexto bastante difícil, con un debilitamiento del Partido Conservador que le auspicia a los laboristas acceder a las elecciones en 2024 y ganarlas. El laborismo llegó al poder en 2024 con una victoria aplastante en Westminster, pero con una base electoral menos sólida de lo que sugería el mapa. Muchos británicos no votaron tanto a favor de Starmer como en contra de 14 años de gobiernos conservadores. En apenas 2 años, esa promesa de cambio se ha ido desgastando en 3 frentes: economía, inmigración y confianza. Los 3 temas que más preocupan a los británicos de cara a las elecciones y que el Partido Laborista no ha sido capaz de satisfacer. En el plano migratorio, el Partido Laborista ha tomado medidas duras para tratarse de una formación de izquierdas. Ha duplicado el tiempo de espera de 5 a 10 años para obtener la residencia permanente, ha establecido un comando de seguridad fronteriza para acabar, en sus palabras, con la dependencia de mano de obra barata, incluso ha cuestionado la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Mientras, en el otro lado, el partido a la derecha de los conservadores, Reform UK, va varios pasos más allá. Propone eliminar totalmente la residencia permanente, sustituyéndola por visados renovables de 5 años sin garantía de estancia definitiva. Plantean un congelamiento neto de la inmigración y detenciones indefinidas en centros situados en zonas que voten a los verdes, y exige la salida inmediata del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la creación de una Carta de Derechos británica. Esta serie de medidas suena mejor en oídos de muchos votantes, tanto de laboristas como de conservadores, amenazando con ello el bipartidismo clásico. Por otro lado, en el plano fiscal, Starmer ha impulsado pocas subidas a grandes impuestos, centrándose en nichos como los colegios privados. Mantiene las reglas fiscales estrictas, lo que limita el gasto en servicios sociales. Plantea también, de cara a 2027, recortar el impuesto sobre la renta. Con todas estas medidas, Starmer pretende competir contra el aumento de la derecha, pero lo que ha conseguido es que votantes tradicionales de la izquierda opten por el Partido Verde, que pide un impuesto a la riqueza permanente, eliminar el tope de algunas ayudas y hacer que los ricos paguen más impuestos proporcionales. Todo esto ha provocado que el Partido Laborista se enfrente a una crisis de identidad frente a los titulares sensacionalistas de Reform UK y el Partido Verde. De pronto parece un partido veleta impredecible, algo que no gusta a los analistas de mercados, ya que están pronosticando cuáles serán los próximos pasos de Starmer después de conocer los resultados electorales. Algunos, como Matt Bridgman, piensan que un mal resultado aumentaría la presión sobre el primer ministro, lo que llevaría a los inversores a sopesar si la presión política se traduce en un cambio de rumbo fiscal para Reino Unido. Tal resultado podría alimentar la especulación de que el Partido Laborista podría mirar hacia un liderazgo más a la izquierda, reavivando potencialmente las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal. Al malestar en torno a la migración y la política fiscal se ha de añadir la pérdida de confianza por el caso Mandelson, el embajador nombrado por Starmer en Washington y cesado por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Sin duda, ha golpeado de lleno la promesa laborista de competencia y limpieza institucional. El único balón de oxígeno para Starmer en medio de este descontento general ha sido su no a la guerra, que le valió un repunte de popularidad de hasta 26 puntos. Con esto se ganó momentáneamente a un electorado que, como vemos, tiene tendencia cada vez más nacionalista y que prioriza la política interna. Pero de nuevo se da la sensación de que no es suficiente. La pregunta que muchos votantes se pueden estar haciendo ahora mismo mientras caminan hacia las urnas es que ¿para qué votar a un partido que diga no a la guerra de Irán si podemos tener a otro que con esa misma postura tome medidas que nos convengan más? Y mañana en La Haya continúa el juicio por el Esequibo, la región en disputa entre Guayana, antigua colonia británica, y Venezuela. A lo largo de esta semana ambos países han defendido sus posturas ante la Corte Internacional de Justicia, que tendrá que decidir si sigue siendo válido el laudo arbitral de 1899, el fallo que fijó la frontera entre Venezuela y la entonces Guayana británica. Nerea Charri. Mientras la tensión vuelve a sentirse en la frontera, La Haya se convierte en escenario de una disputa geopolítica que lleva más de un siglo esperando una respuesta definitiva.
En juego está Esequibo, una región de unos 160.000 kilómetros cuadrados, rica en petróleo, oro, madera y agua dulce. Venezuela se juega a convertir una reclamación histórica en una victoria territorial y energética. Guyana, en cambio, se juega más de 2/3 de su territorio y en la práctica una parte esencial de su integridad como Estado. El primero en comparecer ha sido Guyana, la demandante. Su argumento es claro. El caso quedó cerrado en 1899, cuando un tribunal arbitral internacional trazó la frontera entre Venezuela y la entonces Guayana británica. El resultado fue favorable a Londres y, por extensión, a la actual Guyana, que heredó ese territorio tras su independencia en 1966. Para Georgetown, este laudo arbitral es válido, vinculante y forma parte de un principio básico del derecho internacional, la estabilidad de las fronteras. Venezuela, en cambio, sostiene que aquel laudo fue una imposición colonial. Caracas afirma que el territorio le fue arrebatado mediante un procedimiento viciado, fraudulento y nulo. Por eso defiende que el único instrumento legítimo para resolver la disputa es el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado poco antes de la independencia de Guyana. Ese acuerdo reconocía la existencia de una controversia y buscaba una solución negociada entre las partes. Ahí está el choque central. Guyana dice que la frontera ya fue fijada. Venezuela responde que esa frontera nació de un fraude. Guyana acepta a la Corte Internacional de Justicia como árbitro. Venezuela acude a La Haya, pero insiste en que no reconoce la jurisdicción del tribunal. Y eso complica cualquier desenlace, porque lo más probable, vistos los antecedentes del caso y el peso que la Corte suele dar a la estabilidad de las fronteras, es que una eventual sentencia refuerce la posición de Guyana. Pero si Venezuela no reconoce la autoridad de la CIJ, una resolución favorable a Georgetown podría aclarar el mapa sobre el papel sin cerrar de la tensión sobre el terreno. La tensión alcanzó uno de sus puntos más altos cuando Nicolás Maduro impulsó en el año 2024 un referéndum para crear el llamado Estado de Guayana Esequiba. Guayana lo interpretó como una amenaza existencial y pidió a la comunidad internacional que frenara cualquier intento de alterar la situación del territorio. La postura iniciada por Maduro podría continuar ahora con Delcy Rodríguez. La presidenta interina trata de acercarse a Estados Unidos y estabilizar la economía venezolana, pero al mismo tiempo necesita demostrar al ejército y a la base nacionalista que no está renunciando a Esequibo. Por eso, el cambio de régimen no apaga automáticamente el conflicto. Puede cambiar el tono, puede rebajar la amenaza militar y puede abrir más espacio para la diplomacia, pero no elimina la reclamación. El Esequibo es una de esas causas que atraviesan al chavismo, a la oposición y al nacionalismo venezolano. Para Guyana, en cambio, no se trata de un símbolo ni de una ficha negociable. Se trata además de la mitad de su territorio, de sus recursos naturales y de su supervivencia como Estado pequeño frente a un vecino históricamente más poderoso. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. En Caja Rural no te enviaremos siempre al cajero para hacer todas tus operaciones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas. Eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. En Dursan no vendemos coches usados. En Dursan los reacondicionamos con precisión quirúrgica, estética, mecánica, interior. Dursan, como nuevo, listo para conducir. Tu coche en Arganda del Rey, Torrejón de Ardoz, Majadahonda o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. El último intento de asesinato contra Donald Trump vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta
cuando menos interesante. ¿Por qué Estados Unidos históricamente ha convivido con tantos magnicidios e intentos de magnicidio contra líderes políticos, contra presidentes, desde Lincoln hasta Kennedy, Reagan, el propio Trump? La violencia política parece formar parte de la historia profunda del país. Lo intentamos entender con la ayuda de Adam Dubin, profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia, comillas, de ICADE. Adam, bienvenido, buenas tardes. Adam, buenas tardes. Hola, ¿me oyes? Sí, perfectamente, muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a ver si nos pones algo de luz en todo esto. El intento de asesinato contra Trump vuelve a colocar, como digo, a Estados Unidos frente a una realidad recurrente de su historia política. Yo te pregunto, ¿cómo puede ser que la primera potencia mundial tenga un fenómeno relativamente tan recurrente? Bueno, precisamente es un país con un alto nivel de violencia, especialmente para un país democrática, ¿no? Tal y como es los Estados Unidos. A ver, es un país históricamente muy dividido, ¿no? Podemos decir, yo como americano, yo diría que son realmente dos países, ¿no? Y esta al final ha producido la guerra civil y en su momento, y las mismas tensiones pues siguen allí. Tensiones sobre el poder del gobierno central, con el gobierno más a nivel de los estados, temas de religión, cuestiones económicos, y luego hay otro factor, es decir, es un país extremadamente armado, es decir, hay 500 millones de armas en los Estados Unidos. Entonces, tú combinas un país donde hay muchísima tensión, y siempre había, con un país que está armado hasta aquí, ¿no? Con armas, pues al final precisamente da luz a una situación extremadamente violenta. Ahora, también tenemos que reconocer que lo que estamos viendo ahora es una aumenta de la violencia. Es decir, siempre había en total 7 asesinatos o atentados, pero ahora mismo vemos un presidente que ya 3 veces ya han intentado matarle. Entonces, bueno, estamos en una situación ahora un poco peculiar. Nos explicabas, Adam, que había habido 7 casos, aunque sea de forma breve. Cuéntanos cuántos presidentes estadounidenses han sido asesinados y el contexto un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, Lincoln se me ocurre pues después de la guerra civil, ¿no? Por ejemplo, explícanos. Claro, si no estoy equivocado, yo creo que hay 4 en total que han sido asesinados. Luego hay 3 más que han sido, incluyendo Donald Trump, que había atentados. Y yo creo que es difícil decir que hay un patrón siempre de violencia política, ¿no? Como motivo. A ver, tienes, por supuesto, Abraham Lincoln, ¿no? Que allí le mataron ahí en Washington, ¿no? Y esta tenía que ver John Wilkes Booth, que fue el que lo hizo, ¿no? Que esta fue pues parte del sur, lo que llamamos el Confederacy, ¿no? Y él, pues, no quería que el sur se reúne con el norte. Pero luego, por ejemplo, tienes otros casos, por ejemplo, vamos a coger, por ejemplo, Theodore Roosevelt, ¿no? Roosevelt, en 1914. Pues esta fue uno simplemente con problemas mentales y no había un motivo claro. Luego, por ejemplo, tienes Ronald Reagan saliendo del mismo hotel donde acaba de intentar matar a Donald Trump. Y en este caso fue uno, John Hinckley, que lo que quería era llamar la atención de la actriz Jodie Foster. Es decir, no había ningún motivo político ahí, más allá que uno que, bueno, de hecho le acaba de saltar del cárcel hace un año, ¿no? Y le está bajo de la supervisión del servicio secreto. Entonces, hay un poco de todo. Luego tienes John Kennedy, ¿no? ¿Qué ha sido el motivo? Pues esta, claro, es una de las gran preguntas. Si ha sido Lyndon Johnson incluso, si ha sido J. Edgar Hoover, ¿no? Ha sido alguien conectado con los rusos. Es decir, al final no tenemos claro. Entonces hay mucha violencia política, pero bueno, contra políticos, pero luego no todo tiene un motivo político. Aunque sí quiero señalar que nosotros conocemos los casos o vemos en la tele los casos más graves, es decir, contra presidentes. Pero hay que reconocer que en esos últimos años había muchísimos casos de violencia política
contra gente menos conocido. Por ejemplo, el año pasado contra el gobernador de Pennsylvania. Uno entró en su casa y emprendió un incendio allí. Luego, hace unos años, hace 10 o 15 años, había Giffords, que era la congresista de Arizona. Ahora su marido es senador. Que uno llegó a la calle donde estaba ella dando un discurso, la dio uno en la cabeza. Afortunadamente sobrevivió, pero no ha podido retomar la vida política. Uh-huh. El año pasado, por ejemplo, en Minnesota, uno atacó allí en un parque la presidenta de la Asamblea de Minnesota. El año pasado, hace 2 años, ¿no? Atacaron allí en la casa de Nancy Pelosi, ¿no? En California. Su marido le dio con un martillo. Entonces, al final, lo que siempre había atentados contra presidentes, pero lo que diferencia es que ahora mismo estamos viendo mucha violencia contra congresistas, senadores, miembros de asambleas locales. Y eso es lo que da incluso más miedo, porque ellos no tienen el mismo nivel de protección que tiene un presidente. Como ya nos has contado sobre los patrones comunes, sobre la polarización, la cultura política en Estados Unidos, vamos a avanzar. ¿Hasta qué punto? Hablabas tú de 500 millones de armas. Tenemos la segunda enmienda, la cultura armamentística. ¿Esto pesa mucho? ¿Influye mucho en esa violencia soterrada de fondo que tenemos en Estados Unidos? A ver, salvo el caso del marido de Nancy Pelosi, que le dio con un martillo, pues a los demás la han matado con armas. Ahora mismo, si tú viajas a Estados Unidos, te garantizo que podrías conseguir una arma, ¿no? Uh-huh. Es decir, es así de fácil en ciertos estados. Lo cual, a cualquier que quiere tener acceso a una arma, incluso personas que tienen ciertos problemas psicológicos, pues hay forma, con bastante facilidad, a sacar una arma. Entonces, yo no pongo en duda de que lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de los masacres en los colegios o en cines, pues al final, uno que quiere tener arma y quiere cometer violencia, puede. Ahora, ¿puedes matar al presidente? A ver, esa es otra pregunta, porque al final, oye, sí tiene anillos de seguridad y como vemos el otro día en el Hilton, pues no es tan fácil al final, pero bueno, por otra parte, cuando era candidato, ¿no? Allí hace unos años en Pennsylvania y uno llegó a una casa y disparó desde 400 metros, pues casi le mató en este momento. A ver, no es fácil, pero uno que quiere intentar... Oye, pues la arma no es un reto, ¿no? En Estados Unidos. Uh-huh. Yo, para darte un ejemplo para los que están escuchando, ¿no? Pues mi compañero de piso en la universidad donde estudié era de una zona rural y un día me invitó a su casa y dijo, oye, ¿quieres ver las armas que tengo? Y abrió un armario y tenía, no sé si eran 90 armas de distintas formas, más automáticos, menos, es decir, ahí tristemente, es una parte de la vida. Ahí está un derecho muy protegido, es decir, cada vez que hay un masacre o cada vez que pues intentan matar a alguien, creemos que va a haber un cambio y que se va a empezar a hacerlo más difícil, pero de hecho vamos en la dirección contraria, donde es cada vez más fácil. Y esa viene mucho hay un lobby, ¿no? Muy potente que se llama el National Rifle Association, el NRA, uh-huh. que al final dona millones y millones de dólares a candidatos, al presidente y a otros para ir ampliando, liberalizando más la ley. Entonces yo veo tristemente de que la violencia al final forma parte de nuestra cultura y nuestra sociedad. Me parece muy llamativo, ya nos has explicado también, Adam, que hay una polarización del clima político. Yo no sé si, evidentemente, la violencia nunca se justifica, y menos intentando asesinar a nadie, pero se puede decir desde un punto de vista del análisis de las relaciones políticas que el carácter, el estilo de liderazgo de Trump puede también ayudar. ¿O es independiente, en tu opinión, al clima político de violencia, a la violencia en torno a los políticos? Porque Trump, la verdad, tiene un estilo muy de empresario, avasallador, de negocios. Pero claro, evidentemente eso no justifica ningún atentado contra él, pero no sé si puede contribuir.
A ver, yo creo que lo que comenté muy al principio, ¿no? Que al final es un país muy polarizado, con dos países dentro de uno, un país muy armado. Pero yo creo 100% que Donald Trump tiene muchísima culpa en todo eso. Y por eso estamos viviendo un aumento de violencia. Es decir, siempre había violencia, ¿no? Como hemos nombrado antes, había 7 presidentes, pero lo que estamos viendo ahora, el nivel de violencia, pues eso, contra el marido de Nancy Pelosi, contra uno en Minnesota. Al final es un nivel que nunca hemos vivido con tanta frecuencia que ahora mismo. Y solo hay que mirar el discurso de Donald Trump. Él refiere a los que son de la izquierda pues como enemigos, ¿no? Habla mucho de enemigos del Estado. O sea, mira el 6 de enero, al final esa fue fomentar, a lo mejor no tan directamente, pero fomentar violencia y por supuesto no pararlo, ¿no? Cuando ya estaban entrando en el Capitolio. Su discurso está llena de odio. Su discurso acusan a los de la izquierda a ser traidores. Eres parte del MAGA, ¿no? El movimiento de Trump, o eres enemigo del Estado, lo cual, y mira sus tweets ahí en X, ¿no? A las 3 de la mañana, llamando uno un idiota, otro el enemigo, otro, pues al final es un discurso extremadamente lleno de odio. Entonces, pues sí, hay violencia y él está para mí muy detrás de eso. Desde debajo de Biden, abajo de Obama, había violencia, pero no a los niveles que estamos viendo ahora. Y él tampoco sale a decir que no es aceptable. Mira lo que llamó, por ejemplo, a los de 6 de enero, ¿no? Hablaba de ellos como buena gente, ¿no? Es decir, que al final, oye, pues el hecho de que un presidente está dispuesto a llamar a esa gente buena gente que han entrado, han matado, pues al final está, por supuesto, crea un ambiente donde la violencia forma parte desde la Casa Blanca. Por otro lado, Adam, yendo lo que es al último intento de magnicidio, a mí desde aquí, desde España, viendo la primera potencia militar, económica, sabiendo del enorme aparato de seguridad que lleva un presidente de Estados Unidos. Mira, aquí tuvimos de invitada a la gobernadora de Puerto Rico y a nosotros nos sorprendió porque traía un aparato de seguridad, traía un montón de gente que estaba vigilando. Y yo digo, ¿cómo puede tener tan fácil un lobo solitario, un atacante? Relativamente fácil, me refiero, acercarse al presidente, aunque sea no al lado, pero digo, me parece increíble. No sé esto si tiene alguna explicación o es porque fue fuera de la Casa Blanca o la razón que sea. Ya. Bueno, a ver, yo creo que la seguridad ha funcionado a un cierto nivel. Es cierto, cuando veis el vídeo que esta se ha ido corriendo, ¿no? Y pasó por el primer anillo, pues esa podemos decir que ha sido un fracaso. Pero es cierto que luego no es que entró en el salón ni se acercó al presidente. El presidente viaja con anillos de seguridad, ¿no? 4 o 5 anillos de seguridad. Lo cual, esta sí ha pasado el primero, pero ya entre el primero y el segundo ya llegaron a pararle. Entonces yo no lo veo tanto como un fracaso. También yo he estado varias veces en este hotel y es un hotel, claro, donde tienes toda la parte del hotel y luego otra parte que es el salón, ¿no? Y toda la parte del salón, toda esa zona, pues estaba llena de servicio secreto. A lo mejor sí tiene que replantear un poco cuando tienen ciertos eventos en hoteles y cosas así, para ver que cada huésped al final no lleva armas. Pero te digo, es muy difícil en un país donde hay tantas armas, donde puedes hacer el check-in en un hotel y tener una arma. Es decir, que al final puedes tener muchísima seguridad, pero si alguien por lo menos quiere intentar, pues va a intentar. Y yo te digo, yo creo que es difícil conseguirlo, afortunadamente, ¿no? Pero otra cosa es que hay gente enfadado que tienen armas y que están dispuestos a intentar. Ahora, podemos decir que sí había fracasos con Donald Trump y su seguridad. Yo creo, por ejemplo, en Pennsylvania, cuando casi la mataron, el hecho de que había uno encima de un techo, 400 metros, pues la gente llamando atención al servicio secreto, pues había fracasos, ¿no? Y eso salió en las inspecciones, en las comisiones del Senado que estaban investigando el fracaso. Otra cosa es en el caso de Mar-a-Lago, ¿no? Había alguien en un árbol o algo así, también
con un pistola, pero no llegó a tan cerca. A ver, también tienes un presidente que sale mucho de lo que es la protección de la Casa Blanca. Está muchas veces en Mar-a-Lago, en sitios de golf. Es una persona bastante expuesto, ¿no? Entonces yo creo que tiene ciertas complicaciones con su seguridad que están bastante bien, pero a ver, entre las tensiones, las armas, el hecho de que vive en Mar-a-Lago, que no es un sitio diseñado para proteger a un presidente, pues oye, al final, pues sí, hay grandes posibilidades de violencia. Adam, para terminar, te pido una respuesta breve, pero en la que te mojes. Más allá del posible rédito político para las midterm, estos intentos de magnicidio en una democracia que cumple 250 años, ¿qué efecto generan? ¿Cohesión institucional? ¿Profundizan la polarización? ¿Cuál es tu diagnóstico? Ya. Bueno, yo creo que esta no va a tener ningún efecto en noviembre. Yo creo que, de hecho, los ciclos, ¿no?, de noticias sobre eso estamos viendo, ¿no?, que ya se van parando. Si esta hubiera pasado unos días antes de la elección de noviembre, igual le podría haber ayudado algo. Pero al final simplemente le evacuaron. Y ya está. Sí. Ahora, yo creo que lo que sí le ayudó fue en Pennsylvania, cuando casi le mató. Esta al final le ayudó, yo creo que hasta un cierto punto en las elecciones, ¿no?, al llegar a la Casa Blanca. Pero esa fue durante la campaña y todo. Claro. Yo veo que no va a haber ningún impacto de eso. Ahora, si le matan, si hay algo más, pues esa ya puede tener un impacto. Desde luego. Adam Davin, profesor de ICADE, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. La intervención de la OTAN en Libia en 2011, supuestamente, entre otras cosas, para llevar la democracia a este país, gobernado durante décadas por Gaddafi, da la sensación de que ha sido un gran fracaso, con un Estado fallido hasta el momento, con mucha fragmentación. No sabemos si podía haber sido evitado, si la situación ahora apunta hacia algo mejor. Para entender la situación actual de Libia, hablamos con Óscar Góñez-Iribarren, investigador en conflictos armados de la Universidad de Navarra. Óscar, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Ahora mismo, aunque se trabaja para que no sea así, Óscar, a mí me da la sensación, corrígeme si no estás de acuerdo, de que lo que hay es un Estado fallido, con bicefalia, con zonas sin control. ¿Cómo ves tú la situación de Libia en este momento? Efectivamente, lo has descrito muy bien. Ahora mismo hay principalmente dos autoridades, un gobierno con sede en Trípoli y otro gobierno con sede en Bengasi. El país está dividido en este sentido. Hay algunas zonas que no están bajo control estatal y esto encaja perfectamente en la definición de un Estado fallido. También leía que la parte sur es más compleja incluso todavía de dominar, que hay muchas lealtades tribales, que está muy fragmentado, muy conectado al Sahel. Eso, sin duda, más allá de la deriva desde 2011, es otro elemento, otra variable en la ecuación que complica que se resuelva, ¿no?, toda esa situación. Por supuesto. Libia tenemos que tener en cuenta que es un país muy extenso, muy grande, con una población no tan grande. Es decir, tiene una densidad de población bastante baja, incluso para términos africanos. A pesar de ello, Libia es un país étnicamente muy diverso, que se ha organizado paralelamente al Estado mediante tribus, clanes, tiene una arquitectura social bastante compleja. Entonces, durante el gobierno de Gaddafi, que Gaddafi gobernó Libia durante más de 40 años con puño de hierro, ejerció esta labor, por así decirlo, de elemento aglutinador del Estado. Esto no es algo que ocurra únicamente en Libia, en Yugoslavia, también un país con una diversidad étnica, religiosa muy alta. También Tito llevó a cabo esta labor de aglutinar, ¿no?, a la sociedad. Entonces, en el momento en el que se defenestra el régimen de Gaddafi, toda esta diversidad surge y el Estado se desvanece y proliferan grupos armados locales con lealtades de carácter más local, más tribal, incluso más étnica. La intervención de la OTAN en 2011
¿podríamos decir que fue un éxito táctico, pero que fue un fracaso estratégico? Vamos a ver, la intervención de la OTAN en Libia en el año 2011, desde el punto de vista jurídico, fue una intervención impecable. Es decir, el derecho internacional contempla el uso de la fuerza en otro Estado únicamente en dos supuestos. La defensa propia, en primer lugar, y en segundo, la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este caso, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó a la OTAN una intervención militar en Libia. Esta intervención no implicó el despliegue de tropas sobre el terreno, sino que se limitó a establecer una zona de exclusión aérea, pero que lo que permitió fue que el régimen de Gaddafi cayera en muy poco tiempo. El régimen de Gaddafi, como habíamos comentado, estos 40 años de dictadura, llegó a un punto en el que el Estado se confundía con el propio régimen, ¿no? O sea, era algo que era tan personalista y que llevaba tanto tiempo funcionando, que en el momento en el que se defenestró, en el momento en el que el régimen cayó, las instituciones del Estado también colapsaron. Sabemos que hubo doctrinas que se aplicaron, como la de responsabilidad de proteger, R2P, como una estrategia de huella ligera, sin poner pie en tierra. Esto no ha dejado demasiado buena experiencia, ¿no? Parece que ha demostrado una cierta incapacidad de conseguir los objetivos finales que había con todo aquello. Sí, yo personalmente me inclino a pensar que los objetivos que se habían marcado no se consiguieron. Sin embargo, yo no achacaría quizás tanto la imposibilidad de consecución de esos objetivos, por ejemplo, la doctrina de la responsabilidad de proteger, sino al hecho de que se llevó a cabo una intervención cuyo objetivo era, entre otros, terminar con un régimen sin una alternativa clara. Y el poder no admite vacíos. Se me está ocurriendo sobre la marcha el paralelo de lo que puede suceder en Irán, ¿no? Quitas del poder a los ayatolás, pero ¿qué pasa después? Pero bueno, no estamos aquí para hablar de Irán. ¿Qué labor persigue ahora mismo y si tiene algo que hacer todavía o no la misión de apoyo de la ONU en Libia, UNSMIL? Vamos a ver, el rol de Naciones Unidas en Libia se centra sobre todo en apoyar el gobierno de Trípoli, que es el gobierno internacionalmente reconocido. Sin embargo, hay otros actores externos que ofrecen apoyo militar, en términos de inteligencia, económico, incluso ideológico, al gobierno de Benghazi de Haftar. Entonces, mientras hay actores externos que ayuden, que asisten a estos dos gobiernos paralelos, esos dos gobiernos paralelos permanecerán. Claro. ¿Podrías estar hablando de Rusia y Turquía? Sí. Bueno, de hecho es una tela de araña bastante compleja, ¿no? Como vemos como diferentes actores se pueden estar enfrentando, ¿no? Indirectamente en Libia. Por una parte, efectivamente, Turquía, junto con Qatar, ofrece un apoyo muy importante al gobierno de Trípoli por afinidad ideológica, intereses también en términos de explotación de recursos naturales compartidos, mientras que el gobierno de Haftar, el mariscal Haftar, recibe apoyo de Egipto, ¿no? Por esa enorme frontera de más de 1.000 kilómetros que comparten, también de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Rusia. Hubo milicianos del grupo Wagner hubo informes que apuntaban a que estaban desplegados en Libia. Por hablar en positivo, Libia ha acordado un presupuesto unificado. ¿Eso es un avance sustancial hacia una posible o una potencial reunificación? Parece indicar que sí. El hecho de que al final son dos administraciones, ¿no? que están divididas con diferente ideología y con diferentes proyectos, pero el hecho de contar con un presupuesto común yo sí que lo consideraría un avance, un acercamiento, ¿no? Te quería preguntar por España y Libia. ¿Tiene que ser para España y Libia una prioridad de defensa, una oportunidad por cómo están los combustibles fósiles, porque sabemos de su capacidad en ese ámbito, o un elemento de posible problemática de control migratorio? Bueno, yo diría que son dos cosas que van de la mano. Libia debería ser una prioridad muy importante para todo el sur de Europa y la Unión Europea en general.
En primer lugar, por su importancia geoestratégica en el Mediterráneo central y el control de los flujos migratorios a través del Mediterráneo, especialmente a través de Malta y de Italia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como bien mencionabas, Libia cuenta con las mayores reservas de petróleo de toda África, con lo cual creo que va en favor de los intereses no solo de España, sino de Europa, una Libia estable, una Libia con un Estado operativo y con buenas relaciones con la Unión Europea. Pero el hecho es que la Unión Europea hasta ahora está externalizando su frontera en Libia, ¿no? Leía la opinión de Amnistía Internacional, que lo califica de fracaso moral. No sé si hay una contradicción ahí o qué opinión tienes tú. Vamos a ver, es cierto que Europa ha externalizado no solamente con Libia, esta es una estrategia que se ha hecho también con otras zonas, pero con Libia sí ha externalizado su control migratorio. Esta acción fue condenada, de hecho, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hubo un caso que se presentó en el año 2012 y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Italia precisamente por devolver a inmigrantes, devolverlos en alta mar, ¿no? Considerando que Libia no era un país seguro y que Italia debía obedecer a su obligación internacional, ¿no? Que esto es algo que está en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y también en el Estatuto del Refugiado, de no devolver a inmigrantes a zonas que no se consideren seguras. Actualmente hay otro caso también pendiente de resolución en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde el Tribunal de Estrasburgo posiblemente tendrá que decidir sobre la legalidad de esta externalización del control migratorio. Lo que sí que es cierto es que en el año 2024 las llegadas por esta vía, por el Mediterráneo central, descendieron con el coste ético de saber que se está devolviendo a personas a una zona, a un territorio que Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch consideran que no es seguro, que vulnera los derechos humanos más básicos. Se nos acaba el tiempo, Óscar. Te pido una opinión, no es más que eso, una opinión. ¿Tenemos realmente una oportunidad de que Libia deje de ser un Estado fallido o todavía estamos lejos? Bueno, la geopolítica está llena de sorpresas, así que yo no me mojaría con esta respuesta, pero lo que sí que creo que es bastante factible, ¿no?, es el hecho de que estos dos gobiernos paralelos seguirán funcionando mientras haya actores externos que los apoyen. Con ese diagnóstico nos quedamos. Óscar Góñez-Iribarren, investigador en conflictos armados de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Hemos hablado de alianzas, socios, amigos que no lo son tanto, lealtades truncadas, con ese fomento de los procesos independentistas dentro de Canadá, precisamente desde sus dos países más cercanos, Rusia y Estados Unidos. También les hemos contado las noticias geopolíticas de la jornada y hemos profundizado en dos cuestiones: la tradición de ataques a políticos en Estados Unidos, sus magnicidios, el porqué de estos, que refleja de la sociedad estadounidense. Y por otro lado hemos ahondado en un país, un Estado fallido, rico, tremendamente rico en energía, pero fracturado desde que Occidente se empeñó en llevar la democracia a ese país, y hemos visto un nuevo fracaso porque no hubo un plan para el día después. Como digo, lo mismo que puede suceder en Irán, pero veremos qué es lo que termina pasando, porque en este caso está mucho más cerca de España que Irán. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. Hablar bajito. Ver llover. El pan caliente. El vino de Rioja. Hacienda López de Haro. La buena vida.
El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.